Nos encontramos también, pues la verdad sería muy interesante que todas las comunidades que hemos hecho el esfuerzo para llegar aquí participáramos un poco en la discusión. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos hemos convocado de manera rápida, oportuna en este sitio de Medellín? Es muy importante que hagamos esa reflexión porque de hecho en el país se están dando muchas situaciones y si no tenemos claro este proceso, de hecho nos confunden dentro de las comunidades indígenas. Por lo tanto, yo quiero socializar un poco de qué se trata este proceso, un poco en las discusiones que ya hemos avanzado, como lo dijo el consejero mayor de la ONIC, lo que fue el congreso, el 8º congreso de la ONIC, los distintos escenarios que nos hemos convocado y ahí hemos trabajado esta propuesta. Primero, en ese trabajo yo quería recoger un poco precisamente qué es la paz para nosotros, cuál es el concepto de la paz para los pueblos indígenas. Y de hecho surgen muchas ideas y las ideas se basan en la realidad y la vida de cada pueblo y de cada uno de los idiomas. Seguramente yo lo voy a interpretar desde el pueblo Nasa porque hablo Nasa, pero los distintos pueblos lo interpretan de esa manera. Y en el español, pues algunos lo interpretan de que la paz no es como se habla hoy en el marco de la ONU, que la paz es el fin de un conflicto, de una guerra, para el concepto occidental. Para nosotros la paz significa la armonía, la tranquilidad, significa que se nos respete la dignidad, que se nos respete la vida, significa también que se nos reconozca como esa diversidad, esa mirada de los pueblos indígenas. De tal manera que la paz para nosotros es todo el contexto de vida que cada uno de los pueblos indígenas vivimos en nuestro territorio. No es un tema coyuntural como hoy lo toma las FARC y el gobierno colombiano en la mesa de La Habana. La paz entonces para nosotros significa haber resuelto incluso el tema de la pobreza y el tema de la guerra. De esa manera es muy importante precisar que nos hemos convocado de manera muy rápida. Seguramente a veces nos cuestionamos porque dicen, bueno, parece que somos prematuros, no hemos podido preparar bien esto, pero a veces así nos ha tocado, porque la guerra nunca nos avisa cuándo llega al territorio, cómo se desarrolla en el territorio, y por eso hoy estamos aquí. Sin embargo, el movimiento indígena colombiano le ha aportado a la paz de manera milenaria, ¿sí? Desde el momento en que violentaron nuestros territorios y nuestros pueblos, desde ahí comienza el proceso de paz. ¿Y cómo comienza el proceso de paz? Desde el mecanismo de la resistencia, porque no hemos permitido que se nos violenten nuestros derechos y ahí hemos exigido esa materialización de los derechos en nuestros territorios. El tema de la resistencia entonces es un mecanismo de paz. Lo otro, el diálogo y la negociación fue necesaria desde las épocas milenarias, porque había que hablar con el otro, con el enemigo, con el que nos quiere exterminar o nos sigue exterminando, con él había que hablar. Pero el diálogo tenía que ser en el marco de la dignidad, no entregando los derechos. Y seguramente en ese camino ha venido trascendiendo el movimiento indígena. Y lo otro es, entonces, hoy el gobierno colombiano, desde el año anterior, en el mes de noviembre, inicia los diálogos de paz con las FARC y el gobierno en La Habana. Entonces uno se pregunta, ¿cómo va? Y hace rato yo le escuchaba a alguna de las autoridades, vamos a hablar de gobierno a gobierno, porque los indígenas legítimamente, constitucionalmente y en el reconocimiento internacional somos gobierno propio. Si es así, entonces, ¿cómo vamos a hablar de gobierno a gobierno hoy en esta coyuntura, cuando el gobierno ha dicho que los diálogos de La Habana
se van a hacer en el marco de la guerra. Y por eso la situación del conflicto armado y el ejercicio de la guerra hoy es mucho más sistemático que en otros momentos. Quiere decir entonces que siguen matando a los compañeros, siguen desplazando a la gente, siguen asesinando a los niños, a los compañeros, a las mujeres, siguen señalando a los pueblos indígenas, pero también nos siguen estigmatizando. Yo diría hace rato cuando la oía nos decía, es que faltando un día nos dijeron que no nos prestaban el sitio donde íbamos a llegar, es porque seguramente en la interpretación